bienvenidos oyentes al nuevo programa Modo 6 PM, un programa donde tenemos un espacio de opinión y también de análisis, no solamente de los temas más relevantes a nivel social, a nivel económico o político de nuestro país, sino también hablamos de los temas cotidianos del día a día. Para mí es un gusto y un placer acompañarlos en esta tarde, pero principalmente quiero iniciar presentando a mis compañeros panelistas que nos van a acompañar en esta tarde. Daniela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, chicos. Buenas tardes, Puerto Viejo. Muy bien, emocionada por un nuevo programa, una muy linda semana. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás tú? Muy bien, ¿qué tal, chicos? Buenas tardes, noches, modo 6 PM. Modo 6 PM, Sí. Qué gusto tenerlos de vuelta. Hoy día vamos a hablar un poco de temas políticos, controversiales y un poco de tema social que nos interesa a la ciudadanía buena. Laila, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, tardes, como dijo Rafael. Estamos en modo 6 PM, listos para venir a conversar. Bueno, estoy bien cansada, con sueño, con hambre, creo que no es verdad. Pero aquí estamos, listos para hablar, para hacer picantes la conversación y entrar en temas controversiales. Hemos tenido una semana realmente bella a nivel político, mediática. En casi todo el aspecto venimos de una consulta popular donde el no ganó, arrasó contundentemente, incluso con preguntas de gancho donde la mayoría de analistas políticos decían no, va a ganar el sí por diversas razones, como por ejemplo la reducción de asambleístas. Conversamos incluso con Daniela tras cámaras de que tuvo una brecha a nivel estadístico casi que pudo haber empatado. O sea, son datos interesantes, chicos. El gran éxito que tuvo el no, de una u otra manera viene a ser algo. No podemos hablar de que es un éxito ideológico, porque prácticamente toda la población ecuatoriana se manifestó, ¿verdad? Una provincia ganó el sí de una u otra manera. Es muy respetable las decisiones de todos los ecuatorianos, quienes estaban por el sí, quienes estaban por el no. Siempre recordemos que el voto es secreto. Daniela, cuéntame, ¿a qué crees que se le puede atribuir eso? Bueno, yo no creo que sea un rechazo total. Okay. Yo creo que... Completamente de acuerdo. Que lo que pasa es que la propuesta... necesita más información. El pueblo ecuatoriano quiere más información. Entonces no es que el sí no ganara o porque el pueblo rechaza rotundamente las propuestas, sino porque necesita mayor información, les preocupan los cambios que pueda ocurrir, prefieren mantener el estado actual hasta cierto punto y bueno, entonces lo que se busca es que las autoridades profundicen muchísimo más en lo que están proponiendo, ¿no? Para claro, que luego... ese mensaje contextualizado. Exactamente, haya un voto más informado, sobre todo. Yo quiero escuchar al ingeniero, él tiene un mensaje. A ver, yo lo veo desde dos puntos de vista. Lo que dijo Daniela, muy cierto, es como que puede ser hasta cierto punto que las personas tenían miedo a un cambio, porque... Hablemos de que si cambias la Constitución, estamos hablando de unos cambios, pero no sabemos al final de cuentas si es algo bueno o malo, porque no pasó, estamos hablando de un supuesto. Pero yo no lo veo tanto, si lo ves desde el tema económico, si lo ves desde el tema estadístico, lo veo como, no un rechazo, como decía Daniela, lo veo como un valor de la comunidad, un valor popular que se dio, de los valores eran 60-30, 40-60, o sea, había un valor muy diferenciado en algunas partes del país. Y no veo, no se ve individuo, al menos los políticos estrategas que están arriba, al lado del presidente y el presidente mismo, no ve individualismo en que, él votó el sí, él votó el no. Ven números y ven un gran número de que no es que el presidente perdió. Ven que ahora el 60% que votó el no tienen que cambiar de estrategia. No sé cómo lo ven ustedes, pero yo lo veo tipo estadística. Lo veo como la campana de Gauss. ¿Han visto la campana de Gauss? Sí, o sea, la campana es probabilidad estadística. Okay. Poblacional, en el cual el presidente, en base a esa encuesta que ha hecho en las votaciones, tiene que tomar decisiones en base al pueblo. Entonces, yo tengo una opinión diferente. Comparte, eso te iba a decir, comparte el criterio de los chicos, que completamente puede entrar en un debate. Yo digo que el presidente no está viendo uno por uno los votos, sino que está viendo qué decisiones tomar en base a los resultados. O sea, yo más bien voy a tener como una visión desde el electorado. Yo creo que primero
yo sí enfatizo mucho en que hay que seguir incentivando el voto consciente, el voto informado. Muchas de las personas que acudieron a las urnas no sabían cuáles eran las preguntas, cuáles eran los anexos, por qué iban a votar. Había mucha sí, confusión. Había mucha confusión y la gente más se deja llevar por la campaña que se hace más allá del contenido realmente. Y yo hice esta prueba yo utilizo mucho taxi, es mi única forma de movilizarme y yo hice la prueba. Buena percepción para el dato. Con los taxistas. Okay. Y yo le preguntaba leyó la pregunta. Me decía, sí, la pregunta dice esto. ¿Y leyó el anexo? No. Y yo le digo, ¿usted sabe cómo va a quedar reestructurado la nueva asamblea? Porque en el anexo te lo informaba. Y todo eso está en la página del CNE. ¿Podrías explicarlo tal vez cuál era esa proyección? Más o menos quedaban un 50% la asamblea, provincias que tenían 2 asambleístas ya quedaban reducidos en 1. Sí. Entonces, ahí hay algo que analizar, qué significa la reducción de asambleístas. Disminuyes representación, disminuyes participación, qué provincias, tomar en consideración qué provincias van a tener un menor índice de representación, qué significaría para esas provincias si realmente son minorías las que van a quedar subrepresentadas. Entonces, es un análisis como mucho más profundo, pero yo lo analizaba como preguntándole a las personas, te digo, en lo que yo tenía al alcance, como en los taxis, y muchos de ellos me decían, no, es que yo no he visto eso, yo no lo he leído. ¿Dónde está? Y yo le digo, en la página del CNE, la información está ahí. Entonces, sí creo que, por un lado, como población, sí vale hacer como un mea culpa en cada de estos procesos, porque nuestra responsabilidad es informarnos, ir a las páginas oficiales, leer todo y no dejarnos llevar solamente por los videos de TikTok, por los videos de Instagram, por lo que dice X candidato, por lo que dice Y candidato, porque también algo que yo visualicé fue una polarización. Totalmente. Para mí la consulta no representaba una propuesta de un partido político, sino del gobierno que está en turno. Claro. Punto. Y eso era como teníamos que verlo, la ciudadanía. Era una propuesta del gobierno, pero se empezó a ver como esta división, ¿no? Un partido político hacía campaña para un voto y otro partido político hacía campaña para el otro. Y creo que la población también se dejó llevar por eso. Más allá de informarse, se dejó llevar por qué me está diciendo mi candidato favorito o por qué me está diciendo la ideología que yo tengo. Mira, ahí hay un punto importante que me gusta resaltar y es el tema de la polarización política. Hoy en día Ecuador prácticamente está fragmentado, o podemos decir, tiene 2 aristas, que es el correísmo y los anticorreísmos, así, nada más. Porque incluso en el tema de apoyo político ya en campaña se ve clarísimo. ¿Sabes? Alianzas, a veces no alianzas oficiales, que no son oficiales, de apoyos de partidos que están así, pero con tal de que no van el correo. Entonces, el tema de materia económica que mencionó Rafael, sí, yo necesariamente creo que la consulta popular no debió de hacerse en este momento, específicamente porque Ecuador económicamente es un país muy desestabilizado, las finanzas públicas están desestabilizadas. Entonces, sumémosle la consulta popular de que por sí solo es casi 56 millones de dólares, sumémosles que hubiera ganado el referéndum, hubiera sido un gasto muy grande, porque eran prácticamente 2 o 3 elecciones más para escoger a los asambleístas constituyentes que iban a ser los encargados a redactar, posteriormente a nosotros escoger si sí o no aprobábamos esa constituyente. Entonces, otro punto que me gustaría resaltar era el tema de Daniela, que mencionaba el tema de los voceros. No había, y que también lo compartió Laila, y es que no hubo esa fracción importante, que esos voceros brindaban confusión, que lastimosamente no daban ese mensaje muy contextualizado y persuasivo de nivel de debate, que es de influir en las decisiones de una población en general, o más bien no de influir, sino específicamente de exponer un punto de vista, pero que sea contextualizado, porque lastimosamente en un debate entre ambas partes, quienes estaban a favor y quienes estaban en contra se estaban llevando lo que estaban en contra por el poder de convencimiento que tenían, porque el debate de ellos era en base a una estructura técnica contextual. No era solamente un tema de que, tienen que votar por el no y ya. No, sino que lo sustentaban, qué decía la ley, qué decía la Constitución. Entonces, esa desinformación por parte de los voceros al momento de exponer una tesis que sea lo que sea tienes que defender con teoría, con la ley, que en este caso es la Constitución. Ahora, un punto
clave que quiero entrar en este debate. ¿Ustedes creen que a nivel político aquí en nuestro país siempre vamos a tener esa opinión por parte de los analistas que dicen nunca va a ser el momento idóneo de ir a un referendo constitucional? Porque en la constitución pasada, en la del 82, pasaba eso también. Analizando e investigando un poco, analistas políticos de ese tiempo también estaban en contra, porque decían que no era el momento. Y ahora también sucedió. ¿Qué opinan de eso, Yo Daniel? creo que muchas cosas han cambiado desde el 2007, 2008, la constitución del 2008, hasta ahorita ya muchas cosas, y la generación también ha cambiado mucho, y hay que analizar bien eso para un posible cambio de Claro, los cambios siempre van a dar miedo. Claro. Todo cambio viene acompañado Es como cuando dejas a tu ex y no lo quieres, pero sí necesitas. Sí, pero no. Ahí entra algo importante. Tú cambias, ya en el tema amoroso, pues cambias a una pareja por alguien mejor o alguien que esté a tu Exacto. nivel. Y lo mismo pasa en materia de leyes. No cambias una norma de manera regresiva, sino que la cambias de manera progresiva. Progresiva, claro. Y no voy a El decir más. objetivo es evolucionar, no involucionar. Entonces, los cambios dan miedo, pero siempre que sea para mejor, es una oportunidad para seguir adelante. Si no, vamos a retroceder. Y yo creo que, pues, al Ecuador no le convendría retroceder. Yo creo que ese es un criterio, Completamente de acuerdo. un criterio individual, lo comparto también, pero a implementarlo colectivamente es el reto, porque acordémonos que es parte cultural todo este cambio, el miedo al cambio, incluso la desinformación, como hablaba Laila, de toda la desinformación, el voto consciente y todo esto. Probablemente si ganaba el sí se iba a hacer un cambio y todo esto, reestructurar, pero pueda que ganó el no, tanto por los sesgos que han vivido en redes sociales, ganó el no por a mucha gente convencida que estaba en desacuerdo con esto, Claro. y otras personas por el miedo al cambio. Entonces ya viene con algo que viene siendo cultural. ¿Sí? Yo quiero resaltar algo. Esta semana yo estuve dando clases en una unidad educativa, estuve dando clases a niños, ya a jovencitos, ya, tercero jovencitos. de bachillerato. Próximos adultos jóvenes. Claro. Entonces conversábamos y hablábamos de la consulta popular, de que si yo no sé nada de eso. No, yo O sea, no he como leído. que no estaban interesados. Entonces, yo creo que es importante también hacer que los jóvenes se interesen por tener la información, por saber de política. Más allá de que elijan un partido político o una ideología política, es que se informen de la situación del país porque les incumbe, es importante. Mira, debería haber la materia de ciencias políticas Ujú. en los colegios. Pero tú hablas ya. ciencia política ecuatoriana, es una cosa, y ciencia política es otra. O no, o sea, en O general la educación materia de ciencias cívica. políticas. Antes Educación había. cívica. O sea, Más bien sí, eso. de hecho se iba a implementar en la malla actualmente, pero no, me refiero específicamente a esa materia, o sea, que los jóvenes conozcan. Por ejemplo, en lo personal, cuando yo estaba en el colegio, y Laila también, ahí compartimos este punto, de que ambos queríamos estudiar ciencias políticas, Sí, ya porque lo nos vi. llamaba demasiado la atención. Entonces, de los jóvenes en bachillerato, deberían de enseñarse eso. Claro que sí. Chicos, ¿estamos de acuerdo con que prácticamente hubo malos voceros, verdad? Pero sí hay cosas que en la Constitución deberían cambiarse o no. Por ejemplo, yo creo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no está haciendo un trabajo correcto de incluir a la sociedad, como lo demanda la Constitución, que la sociedad, que los colectivos se involucren en la toma de decisiones haciendo uso de los mecanismos de participación ciudadana, en lo cual en el Ecuador hoy en día los índices de estos mismos está bajo, no está cumpliendo los objetivos necesarios. ¿Ustedes creen que deberían cambiarse o a cosas adicionales a esa deberían cambiarse o no? Yo más bien ahí creo que también parte del rechazo de la población a esta pregunta del cambio de la Constitución fue lo general que fue planteada la pregunta, porque no te establecía en qué aspectos iba a ser cambiada. Y en su parte dogmática, en su parte de derechos, yo creo que debe mejorar, pero como lo digo, de manera progresiva. O sea, tenemos una Constitución en materia de derechos maravillosa, reconocida a nivel internacional, que es pionera en establecer los derechos de la naturaleza. Sí, 100%. Y o sea, hay más cosas. Y su parte orgánica, que es la parte ya donde se estructura y se manifiesta cómo funciona el Estado, yo sí considero que es algo que debería mejorarse y reestructurarse,
pero eso no nos decían en la pregunta. Entonces también yo creo que ahí hubo como una falta de información, como le diste, es como tú le dices a tu pareja, como si yo voy a mejorar, pero no le dices en qué vas a mejorar. Entonces yo no te voy a créeme creer. que yo voy a cambiar, créeme. Sí, no, o sea, yo no te voy a creer. O sea, a mí Espera es sentada. con Espera hechos. sentada. Con hechos o dime en qué vas a cambiar. Querida amiga, a ti que te han dicho eso varias veces, que tu novio va a cambiar, Recapacita. no le creas. Pregúntale, ¿pero qué vas a cambiar? Nos quedamos como locos. Y termina Vamos a cambiando de cambiar. camisa y no termina cambiando nada más. Ajá, ni la camisa Y como... después Oye, Daniela, la vuelve otra a vez vi una poner la frase. camisa. Detona y abandona. Detona y abandona. Daniela. Frase célebre ahí. Obvio. Se va a publicar. Digo, no, realmente sí hay cosas que se debe de mejorar incluso a nivel institucional, administrativo. Por ejemplo, hay personas de que en su momento estuvieron en contra, y yo lo respeto, en contra de la reducción estatal por parte de los ministerios. Otros que estuvieron a favor, porque sí era un ahorro, etcétera, etcétera. Otros que no. De una u otra manera sí hay puntos de inflexión en todo eso. Pero ahora, ¿qué les parece si analizamos el tema de la pregunta de la reducción de asambleístas? Porque aquí fue clave, porque tuvieron cifras casi iguales, no iguales porque prácticamente ganan no, pero ¿por qué ha de haber sido que la población votó a que sí? Debía haber una redacción. Lo que decía Una Laila, reducción. con Laila habíamos hablado incluso la vez pasada de ese tema, ya personalmente, fuera de micrófono. Aquí afuera. Sí. Aquí afuera nomás. Y yo creo que el no ganó colectivamente, independientemente de las preguntas. Sí había gente consciente que votaba variado, sí por esta, no por esta. sí. Te lo digo porque yo fui vedor de estas elecciones, y aparte de ser vedor, he estado como coordinador de mesa, coordinador de recinto, y he visto... Lo conocen en el CNN. lo Y he conocen. visto... Amiguito. He visto cómo funciona el sistema electoral en el Ecuador, y me parece muy fluido, muy bien, muy correcto. Completo. Completo, sí. Incluso los chicos de mesa, algunos ni siquiera decían a viva voz, yo estoy por el sí. Eran como soldados, estaban cumpliendo su deber ciudadano. Me parece, al menos la mesa que estuve de vedor yo, excelente. Entonces, habían papeletas personas que votaban sí esta, no esta, sí esta. Pero en lo ponderado, o sea, ya hablando de los números finales, el no ganó representativamente más que el sí. Claro. Pero te digo, la percepción es que ganó más el no que el sí colectivamente. El resultado final. Fui siendo- colectivamente por el no. Y lo que decía Leila, bueno, que hablamos la otra vez, que hay errores que se pueden encontrar en el momento que haya ganado esa pregunta, sí. Del número de asambleístas, al reducirlos. Y mi opinión es que es un tema más cultural, porque siempre va a haber negociados, siempre va a haber ¿Cultural corrupción. en qué sentido? Claro, ¿por qué? Porque, a ver, ¿cuál es la pregunta específica? Si usted está de acuerdo en Reducir el las número, asambleístas por el número de habitantes, claro, por eso ahí iba a haber provincias de que iban a tener un representante, Ajá. por ejemplo, Correcto. Galápagos, la Amazonía también, varios. ¿Tú por qué razón estarías en Nosotros íbamos a no? tener como Por 4 eso. o 5, si mal no Porque qué somos estaba una aquí? provincia grande. ¿Por qué razón estarías en contra de que se reduzca el número de asambleístas? Bueno, primero porque veía la razón de por qué se plantea la pregunta, y es por un descontento ciudadano 100%, con claro. la representación. Pero entonces el descontento no va por la cantidad de asambleístas, sino por la calidad de asambleístas que tenemos. Sí. Muy bien. Entonces la pregunta no debería ser planteada para reducir, o sea, es como, para mí era como, me quieres combatir algo que yo lo tengo claro que es un problema con algo que quizás no me va a resolver. Reducir la cantidad de asambleístas no me garantiza calidad de asambleístas. Claro. O sea, voy a tener quizás voy a seguir teniendo una mala función legislativa, o sea, con menos cantidad de asambleístas, pero va a seguir siendo mala. Entonces es como, ¿cómo plantearme mejor una mejor solución? ¿Cómo puedo mejorar la calidad de los asambleístas? Claro. Más allá de, bueno, que también hagamos mea culpa, más allá de mejorar nuestra conciencia, al ejercer nuestro derecho. No, y estoy súper de acuerdo con Laila, no es la cantidad, sino la calidad, por mucho que suene feo decirlo, ¿no? Yo creo que hubiese sido una mejor pregunta es que si estamos de acuerdo de que se realice concursos de méritos o un examen o algo así, que la persona que vaya a legislar
tenga el conocimiento necesario para no simplemente reducir la cantidad, sino que el que llegue allí vaya a saber de lo que va a hacer. Como que yo ponga a un veterinario a operar a una persona. Oye, imagínate que a los asambleístas... Pero. Ok, dale. Pero hay también, o sea, yo creo que quizás establecer un nivel técnico de conocimientos también limitaría la representación, porque hay que entender que no toda la población ecuatoriana tiene acceso a educación superior y tiene títulos de tercer nivel. Entonces, persona que vive en la zona rural, que se dedica a la agronomía, al cultivo, puede que no sea una persona estudiada, que no sepa de, qué sé yo, cómo se establecen las normas, pero sabe cuáles son las necesidades las problemáticas específicas de su sector. Y sabe, o sea, va a saberlo mucho mejor que cualquier otro asambleísta que tenga, o sea, puede incluso, o sea, yo puedo aquí en este momento afirmar que lo va a saber mucho mejor que mi persona, que tengo título de tercer nivel, que tengo 2 maestrías y que no sé nada de cultivos ni de agronomía. Porque está ahí. Entonces, yo sí creo que la calidad puede mejorar, pero quizás estableciendo nuevos requisitos, evaluación de perfiles de liderazgo, evaluación de perfiles activistas que hayan ejercido roles de liderazgo barrial, sectorial, parroquial, que ya tengan una trayectoria de liderazgo, que estén haciendo algo por los cambios colectivos. Porque hay muchos de estos asambleístas que llegan y no tienen ninguna trayectoria, es su primera vez haciendo labor social, es su primera vez teniendo contacto con la ciudadanía. No, pues y la labor social que hacen normalmente es por interés. Pero, ok. Tomarme la foto y ya me Yo le voy. planteo este escenario, chicos. Este escenario. Que a todos los candidatos electos, no posicionados, sino electos, se les realice previamente un examen mental. Sí. Para identificar problemas, pero problemas serios, porque... Un tac de cerebro O a sea, todo el nada que mundo. déficit de atención pasa... No, para nada. Ya, ahí yo voy No, a porque lo otro. incluso las personas que tienen TDAH o están dentro del espectro, las personas neurodivergentes son capaces y son muy inteligentes. Somos capaces, digo, porque Somos. yo tengo... O sea, yo me distraigo... Autodiagnosticado presente. TDAH. No diagnosticado, de verdad. Diagnosticada. Bueno, es que No me equivoco con los números, siempre te- digo... te digo porque justamente hay mucha gente que abusa de eso y se autodiagnostica Claro, con eso. claro. Y a mí me parece un Pero tema hay que ser- serio hay que que ser te estés irresponsable. autodiagnosticando. Corriendo loco, hermano. Salí diciendo que tenía TDAH. Pero ese panorama, Sí, imagínate. exacto. Tú dijiste un gran ejemplo. Ese asambleísta que se excusó diciendo que tenía TDAH. ¿Por qué no? Lo que tú planteas es que van a hacer test para los candidatos cuando son elegidos, O le sea, hacen ya un electos, test, cuando ya electos, le electos, hacen un test Antes de de... ser posesionado. Ok, eso se va a ser corrupto, o sea, ¿me entiendes? O sea, ¿Sabes lo que que falsificar, sabes lo que te etcétera. Sí, porque así funciona la cultura aquí. Entonces, ahí voy a lo que dice Laila. La viveza criolla. Hay que reflexionar desde el interior, ver, ¿sabes qué decía Velasco Ibarra? ¿Qué decía? Quieren revolución, hay que hacer revolución primero en nuestras almas. ¿Oh? Y es verdad, o sea, es verdad, es que mucha gente, no, Muy- sí, muy salen poético. a destruir. ¿Qué ganamos destruyendo? Me encantó. Oh, bien. Ok, está bien ser revolucionario, está bien, porque da a Defender pensar, los derechos. defender los derechos, está bien. Pero primero hagámoslo desde nuestras almas. Entonces, ese es la raíz de todo el problema que estamos hablando del tema político. Claro. Hay que ser rebelde con causa. No rebelde sin causa, hay que ser rebelde con causa. Si tú vas a pelear por algo, tiene que tener un propósito, tiene que tener bases, tiene que tener... Que te pregunten y tú digas por esto y sepas defender tu punto. No porque sí, porque no, porque yo quiero, eso no es. Y la Y poli- ahí Un coincido propósito. mucho con lo que dice Daniela y también con lo que dice Rafael, que hay que empezar por el yo, ir Ok. deconstruyéndonos y construyéndonos nuevamente. Y creo que es algo que no hacemos, porque es muy fácil Y que los partidos juzgar. no lo hacen. También, pero nosotros como ciudadanos es muy fácil juzgar a quienes están allá, pero ¿cuántas veces nosotros como ciudadanía no hemos caído en pequeños actos de corrupción? En pequeñísimos. ¿Y por qué criticamos tanto a quienes La están allá política, en ajá. el ¿Tú has poder? rechazado, No me gusta la un acto de corrupción? O sea, que te hayan hecho una propuesta de algo. Sí. ¿Tú, Rafa? Sí. Todos van a decir que no. que No, sí. pues claro, o sea, no Pero es mira, que he en verdad, rechazado, pero te das cuenta eh, dónde está la corrupción y Sí, no mira, quieres ser en lo parte. personal, yo no es que soy un santo. O sea, no. Pero yo también he rechazado por mi integridad. O sea, realmente porque, a ver, yo soy una persona que estudió en una universidad pública. Tu moral no te lo permitía.
mi moral no me lo permitía. Entonces yo me esforcé mucho, tanto en mi posgrado, en mi pregrado como en mi posgrado, como para que algún momento alguien diga, no, sí, man, yo le di un billete por ahí. O sea, ¿me Claro. entiendes? He tenido rupturas de amistades por esas razones. Claro. Por no... Y el dinero te tenta. por no, Por no aceptar. sacrificar mis valores y principios. Y mucha gente te va a tildar de tonto, de Sí, sí. bruto, de oye, que tú... Avíspate, te Sí. dice. Es que no es por nada, pero es fácil porque en pocas palabras te dicen, no, es un papel firmado y ya está. Y tienes un buen billete. Pero a la moral, o sea, a lo personal yo no lo pude hacer. Se lo platiqué a mi mamá, le digo, mami, mira. Y ella me dice, no, me dice, mijo, porque vale Es mucho que más. tiene mucho que ver con tu escala de valores. O sea, ¿qué está primero me en tu educó escala una de dama. valores? Eso. Madre hermosa. ¿Qué está primero en la Saludo escala para de la mamá valores? Isaac. Pero, ¿sabes qué? También, aparte de hablar de nosotros mismos y bueno, ay, si no... A ver, la realidad es que nosotros no queremos ir más allá de Jesucristo. Tampoco es que somos santos, Claro. pero si tenemos este espacio y esta oportunidad de poder dar un mensaje a los jóvenes, porque Daniela decía algo importante, que los jóvenes ya no se quieren involucrar en la política porque lo ven feo, por todo esto. Yo creo que más bien nuestro rol de aquí en adelante es ir con un mensaje a la juventud. Ese mensaje de esa nueva política, no la política, porque tú hablas política y la gente, ¿qué Se piensa? asusta. Política ecuatoriana, cuando no es así. Y les viene a la mente los diputados dándose puñetes. Sí, ¿eh? pero lamentablemente es así. Marcelo Dotti diciendo. Ese pensamiento Una cosa está terrible. arraigado a nosotros, a la cultura. Ese de que me meto de director de algo La aquí iglesia criolla. y me hago mi empresa y hago Sí, la sí. contratación pública por acá y la pongo el nombre. Eso es muy cultural en Apareció nosotros mi deuda con el Estado. y tenemos que cambiar Yo no eso. sé si a ti te ha pasado, bueno, tú también que estás en una organización juvenil, te ha pasado que cuando hablas de tu organización te terminan preguntando, bueno, ¿y a qué partido perteneces? Sí. No Y pertenezco a ningún apoyan partido. algún Exacto. movimiento. Claro, algún bueno, a político. ver, Sí. las organizaciones son políticas. Sí, Partidistas, pero no Exacto, Bien. eso es lo que hay que separarlo y hay que llegar con ese mensaje a la Y bueno, yo juventud. también ahí como para dejarlo, bueno, vinculado a lo que decía Daniela, lo difícil que es ahorita captar la atención de los jóvenes en estos temas, porque creemos que la política solo es parte de la responsabilidad de quienes están en el poder y nos olvidamos que también nosotros hacemos un ejercicio de poder mucho más grande que quienes están en el gobierno o en la función pública. Nosotros como ciudadanía tenemos un poder mucho más fuerte. A la final del día somos nosotros quienes ponemos a esas personas ahí a representarnos. Y nos olvidamos de eso, de nuestro rol. Y ahorita, al menos nosotros como Fundación Trascendentes hemos enfrentado una dificultad enorme para poder captar nuevos jóvenes que quieran capacitarse en nuestros procesos de formación. Y no porque sean procesos aburridos, porque son procesos súper dinámicos, súper interactivos. Te damos refrigerio, almuerzo, comidita, kit, todo. Uy, los 10 de 10. Bocaditos son buenos. Y tienes una mañana chévere de aprendizaje, tu certificado para tu CV que te impulsa tu perfil, pero qué difícil se ha vuelto captar a jóvenes que quieran involucrarse en estos procesos. Oye, yo hice una escuela de liderazgo una vez y había, como dices, Javier, Isaac, bocaditos, desayuno y todo. Te Y había costaba gente bravo, que ¿no, iba güey? por eso. O sea, no iban por eso, pero al final de cuentas es como que esperaban, estaban ansiosos por ya, la comida, el recreo, ya. A veces se nos olvida lo que mencionaba Laila. Se nos olvida que nosotros somos los mandantes, que ellos son los mandatarios, y que nosotros ponemos a nuestras autoridades, tanto presidentes, asambleístas, concejales, prefectos, alcaldes. O sea, ese vínculo y ese poder que tiene artículo 1 de la Constitución, la soberanía radica en el pueblo. La voz del soberanía pueblo es la voz de Dios. El es pueblo poder pone, el pueblo político. quita. Entonces, y esa frase siempre le decía a mi abuelo, pueblo pone, pueblo quita. Me gusta. Sí, mi abuelita siempre decía eso. Muy sabia mi abuelita. Chicos, este nuevo año que se viene en el tema político, para ser más específico. Quiero decir alguna pausa. Ok. Me da risa que nosotros cualquier analogía de política que damos lo condicionamos al amor. Es la única manera de atender la Así nos atención de los jóvenes entendemos. para que entiendan la política. ¿Cómo entender la política desde el amor? Entender. Un libro. Comparándolo con tus relaciones o vínculos emocionales. Ok. Pero sí, yo creo que está muy reñido. Bueno, va a ser muy difícil que algún candidato que menciona, que se escucha en redes sociales, pueda superar a la alcaldía, al alcalde que se viene a Tiene reelección. un gran Yo desafío. considero que cualquier candidato que vaya a estar ahí va a tener un reto muy, muy alto
no por la gestión que haya tenido el alcalde de turno en este caso, pero es por el tema de que no, al menos no considero a alguien que esté frenteando a hacer competencia al alcalde. Esa es mi opinión. Pero hay que ver los indicadores, hay que ver los perfiles. Amigo, al final del día todo puede pasar. En política todo puede pasar. Yo decía que la política ecuatoriana es muy volátil. Claro. Es como la bolsa de valores, o sea, no te lo puedes esperar. Es como tu ex, el inestable. Sí. O sea, también Laila yo creo dice, sí. sí, con seguridad. Ese. A ti te digo. Yo creo que también hay que evaluar la posibilidad de aquellos ex concejales que en algún momento estuvieron en las administraciones pasadas, que tal vez en estas elecciones del 2027 se vayan a candidatizar. Evaluar todo el antecedente, cómo ganaron, cómo fue su gestión y esa población que ya tienen ganada, por decirlo así, si la están fortaleciendo, lo que están haciendo en este momento, y asimismo los actuales concejales, tal vez el interés de alguno de ellos de candidatizarse para la alcaldía, ver también el tema de su gestión actualmente, cómo fue, en qué parroquias ganaron, porque yo creo que los concejales que hayan ganado en Andrés de Vera ya tienen ahí un gran porcentaje. Andrés de Vera, la parroquia más grande. Ya tienen ahí un gran porcentaje. Sí, Andrés de Vera pone y quita. Y es de pueblo, ¿ah? Sí. Y también viendo, yo creo de lo que vemos así, los nombres que van sonando, va a estar bastante dividido y fraccionado los votos. Yo podría decir que como el panorama que nos espera es parecido a las elecciones pasadas, que el actual alcalde ganó por votos relativamente. Sí, y una diferencia. Un 30%, un poquito más allá, un 30%. Entonces creería yo que en estas próximas elecciones como que el panorama podría también ir por ahí. Puede suceder casi lo mismo. Sí. Es que es verdad, la verdad que hay nombres que suenan. Pero ustedes están diciendo esto independientemente de los perfiles que se digan. O creen que... perfecto. Independientemente de los perfiles. Claro, porque si viene un buen perfil, cambia también el panorama, suben los indicadores. Hay partidos políticos que ya tienen un capital político sólido, pero que no han logrado poner un alcalde aquí en Puerto Viejo, ¿saben? Entonces, vende más el nombre, el poder de convencimiento, su discurso muchas veces vende bastante. Porque en comunicación política, transmitir a través de tu discurso y de las acciones, incluso en la comunicación no verbal, gana. Y ha sucedido. Eso lo escuché de un amigo una vez que dijo que el alcalde siempre tiene que ser pinta. Pinta. Y se lleva el voto. También he escuchado se lleva un eso. número de votos femenino. Sí, he escuchado eso también. No, es que, a ver. Sí, he escuchado. Si podemos. No solamente con No, hombre, el poder de como mujer convencimiento. también. Claro, como mujer también. La población es muy visual. Oye, no ha existido muchas candidatas mujeres Sí, no. a la alcaldía de Puerto Viejo. El poder de convencimiento es súper importante. Yo lo hablaba con Zoe. Tener el don de la palabra. Tú puedes ser Adolf Hitler o puedes ser Martin Luther King. Oye, Adolf Hitler Tú le era hablas un a tu orador. hija. Claro. Oye, Adolf Hitler era un orador. Increíble. Neto, tiene un poder de convencimiento. Claro. Sí. Ahora que, por ejemplo, en esos años no existían los medios de comunicación, las redes sociales. Entonces, bueno, medios de comunicación sí existían. Pero ¿qué pasa? Hitler, ¿cómo captaba los votos? Él iba a los gremios de las asociaciones de trabajadores, de obreros. En ese momento había muchas fábricas. Entonces, él iba y con su discurso basado en solucionar los problemas que ellos tenían, así los convencía. Y ahí, bueno, formó parte del partido y después... Estaba convencido de lo que decía. Era un hombre con convicción, frustrado, una seguridad, un poder de y traumado y convencimiento. trastornado. Por eso tenía su objetivo, su meta Tenía clara. poder de Imagínate convencimiento. en la actualidad. Pero Hitler en la actualidad, en campaña. En campaña. Uno más no. Uno más del montón, no. Sería una eminencia, sea lo que sea, porque lo que hizo en su momento para tener ese poder de convencimiento. Por ejemplo, Stalin también tenía la misma oratoria que Hitler. No sé quién se copió a quién, pero tenían esa similitud de que apoyaban al obrero y que su discurso era en pro a satisfacer las soluciones y necesidades que tenían los más necesitados, la población vulnerable.
Así era el discurso de acción política que estudiaba la comunicación de Adolf Hitler y de Stalin, dos grandes oradores. Y de hecho, aquí es un punto ahí, conocí a alguien, un cubano, que el papá de él, o sea, un señor ya de la tercera edad, el papá de él no militaba, pero estaba convencido de que Fidel Castro fue uno de los mejores presidentes de Cuba. ¿Por qué? Porque el discurso de Fidel Castro también era un orador tremendo, neto de convencer masas. Ya después Raúl Castro no tenía el mismo poder de convencimiento, el presidente que tienen actualmente ni se diga. Pues, claro, o sea, ¿qué más convencimiento de una persona que venga y te diga y te destroce la vida por más de 70 años? Yo le y estés preguntaba todavía, eso, o sea, de verdad, ¿qué poder de convencimiento? Es como estar aferrada a alguien que te hace daño. Siempre concluimos con una analogía de amor. Es como el tren de y aún así me quedé. Y aún así me siento que yo sí quisiera como hacer un llamado de acción y de alerta a la ciudadanía. Yo sé que falta un año, porque ya 2025 ya se está yendo. Ya. 2026 campaña. Ajá, y yo sí, como que seamos muy conscientes. Yo sé que hago mucho énfasis en la conciencia del voto, pero realmente que seamos muy conscientes, porque en las tarimas los candidatos nos pueden decir misa, y comparándolo 100%. a nuestras relaciones y vínculos emocionales pasa lo mismo. O sea, un hombre o una mujer nos pueden venir a prometer la luna, el cielo, el sol y las Conquista. estrellas. ¿Y sabes qué pasa ahorita? Que te ponen una tarima con música que Y no ya. tiene nada que ver Y con eso el ya. sí o el no. Sí. Y Y eso ya, ya oye, ganó. bueno, Y- ahí ya tiré el puntazo, ya me caí. Y yo creo que deberíamos ser más conscientes, porque de esto depende el futuro de la ciudad, de la provincia, bueno, del país. No solamente nos quedemos con lo que nos dicen en las tarimas, sino que vayamos y leamos sus planes de gobierno. Y tengamos en cuenta de esos planes de gobierno qué sí hay posibilidad de cumplir y qué no hay posibilidad de cumplir. O sea, también seamos muy conscientes y razonemos y seamos críticos con esos candidatos. Y aparte, también, cuando, por ejemplo, solo para ponerlo como ejemplo, yo he visto mucho cómo candidatos a las concejalías van a los diferentes sectores y te prometen que ellos te van a hacer tal y tal y cosas tal que no obra. tienen ni siquiera su Ajá, competencia. que no es su competencia. Sí, Pero Un ahí también, asambleísta haciendo calle. ahí también viene prometiendo el hacer tema calle. de la conciencia ciudadana. Si Claro. yo como ciudadana estoy convencida que él no me puede cumplir eso, yo no le voy a creer. Pero es que Mucho de todas menos le voy a dar el maneras- De todas voto. maneras hay personas que desconocen. Pero por eso hago mucho énfasis En la Sí, conciencia. en la claro. conciencia. O sea, la información está ahí. Sí, exactamente, la información está ahí. Y también algo que pasa es que el CNE sube la información durante el periodo electoral, pero post periodo la información se borra. Entonces ahí también viene una responsabilidad ciudadana Ok, de ese dato no descargarnos sabía. todos los planes de gobierno, porque no sabemos incluso cuál va a ser el que gane. Descargarnos todos los planes de gobierno y con esos planes de gobierno poder hacer procesos de exigibilidad. Tú me propusiste esto, por esto yo voté por ti, ahora me lo tienes que Lo cumplir. cumples. Sí, y lo mismo pasa en las relaciones. O sea, a mí no me vengas a estar prometiendo que me vas a bajar el sol si no me lo vas a poder bajar. Claro, no, y tiene toda la razón, tiene toda la razón. Estar informados, la ignorancia es muchas veces el arma que utiliza la gente para hacernos daño. Porque si tú no sabes algo o no eres consciente de algo, entonces te pueden pasar gato por liebre. Hay una frase muy bonita de Juveniles que dice: dale pan y circo a tu pueblo y nunca serán rebeldes. Sean rebeldes, desafíen rebeldes. todo. Con causa. No, eso sucede mucho porque, por ejemplo, mencionaba lo de las tarimas, o sea, cositas que pueden contentar a la población, pero es un contento relativo. No se vuelve algo, eso no va a solucionar el problema de educación, de salud, Sí. del Exacto, empleo, correcto. en general. Los problemas realmente importantes, y no va a brindarte una sostenibilidad tanto social como económica para tus hijos, para tus nietos. Entonces, aporto muchísimo ese tema del vamos a ir al voto consciente, del realmente informarte qué sucede. Por ejemplo, invito a todos los oyentes y a las personas que futuramente nos van a ver en las redes sociales a leer cuáles son las competencias, por ejemplo, de un concejal, redactar las ordenanzas, de tener propuestas, iniciar esas propuestas de ordenanzas, cuáles son las competencias del señor prefecto, del señor alcalde, Sí, de sí, los sí. asambleístas, porque en campaña podemos escuchar mucho eso, lo que mencionaba mi compañera aquí, es que va a existir te prometen, oye, si, había un meme, prometen había un meme, todo. había un meme, dice,
si las personas cumplieran las promesas que dicen en campaña. Sería una ciudad súper así, con carros volando. Una utopía. Sí. Sucede mucho eso. También incluso porque a veces hay hasta muchas confusiones con, no sé, si han pasado por alguna calle, digamos, y la calle está en pésimo estado. Y uno se cuestiona, ¿y esto de quién es competencia? Sí, sí. ¿Competencia municipal o competencia de prefectura? Claro. Hasta ahí, o sea, como estar bien informados. Ok, zona rural corresponde a competencia tal, esto acá corresponde a competencia de tal, vías de que son conexiones con otros cantones corresponde a competencia de tal. Claro. Todas esas cosas como ciudadanía es como súper importante poder estar informados para saber a quién le vamos a exigir que nos cumpla. Tranquilo, viejo. Correcto. Ya se No, alteró 100%. la imagen. Lo siento, Tenemos lo siento. que recordar tener que... ese proceso de autoeducación es clave. Clave Sí. porque al final del día nosotros somos los responsables de poner a alguien que no va a hacer bien el trabajo. Por ejemplo, quiero poner solamente el ejemplo que pasó en México con Peña Nieto. Resulta de que él hizo previamente al oficial para iniciar la campaña en México, él no había hecho una buena campaña. Entonces, después transformó como que de manera silenciosa llegó al poder, ¿sabes? O sea, como una campaña muy bien... Como Daniel Noboa. Muy buena. Entonces sucede de que al momento de él ya estar no fue un buen presidente. Entonces sucedió eso. ¿Por qué? Porque es fácil convencer al público electorado. Tócales las necesidades básicas y ya está. Por eso podemos escuchar que cuando alguien dice, ¿por quién vas a votar? Por él, pues si él va a solucionar tal cosa. Si él me va a dar educación. Había incluso voceros que mencionaban el tema de que la educación no tenía, la educación superior, la universitaria, no tenía que ser gratis. Y en la Constitución está de que es gratis hasta tercer nivel de educación. Es un derecho que los ecuatorianos Laico. tenemos. Entonces, imagínense eso. O sea, yo gracias a la educación pública soy profesional, soy economista. Imagínense. Y tienes un criterio para determinar. Para defenderlo. Claro. Para defender eso que sí es sumamente relevante. Chicos, estamos llegando a la parte final del programa de... No, no me digas Ya eso. prácticamente estamos 7 p.m., ya viernesito. Ya no rico. estamos 6 p.m. entonces. Ya no Estamos 7. Ya estamos 7 p.m.. Chicos, mensaje final que quieran darles a todos nuestros oyentes de los temas que hablamos, tal vez un breve resumen de lo que conversamos en esta tarde, noche, bien bonita, una conversación amena, donde escuchamos la opinión de absolutamente todos. Sí, la paz se lucha, eso lo escribió una de mis escritoras favoritas, Baby Fernández. La paz se lucha, y si ustedes tienen un propósito, pues que sea basado en algo importante. Lo que decíamos antes, sean rebeldes. Claro que hay que ser rebeldes, pero hay que ser rebeldes con causa. Eso, chicos. Estoy muy feliz de haber estado hoy día con ustedes. Me encanta estar con ustedes, me encanta compartir el programa con ustedes. Rafa. Bueno, es interesante. Siempre iniciamos así como tímidos, pero ya cuando se nos sube la sangre en la cabeza hablando de estos temas. Ya, pues ya. Pero ese es el objetivo, chicos. El objetivo es llegar. Tenemos esta oportunidad de nosotros estar aquí hablando en la radio, poder comunicar a los jóvenes, a las personas que nos están escuchando y llegar a esa conciencia que hablábamos con Laila. Llegar a una reflexión de que no podemos estar echando la culpa al presidente de turno siempre, sino que nosotros tenemos que estar tomando acciones. Y creo que nos vamos con ese mensaje bonito. Lo que decías, Laila, de que, por ejemplo, saber hasta dónde llega la competencia de tal político de turno es importante para nosotros, y creo que ese es el mensaje que tenemos que dar, y nosotros también ser agentes de cambio. Y regresando al tema de ser revolucionarios, sí, bueno, desde el alma de uno, el revolucionario de cambiar el entorno de nosotros, cambiar de querer ser mejores y exigir a nosotros mismos lo mejor. Entonces, eso, me quedo con eso. Yo también me voy con algo bastante importante, y es que no comamos cuento. No y comas esto cuento. aplica para cuento. todo. Para Hasta todo. para tu ex. Sí, o sea, especialmente también. Pero también aplica en la política. No comamos cuento. Seamos críticos, seamos analíticos. No nos quedemos solamente con lo que nos dicen. Y eso también aplica para tu ex o tu casi algo que te tiene ahí tonteando y no te dice para hacer algo serio. No me digas Dejemos que eso. fluya. Todo. No me digas Ajá, no, eso. fluir no.
Deja que fluya. No, eso de fluir no. Rafa ya mismo se Ella nos me dijo desmaya eso. aquí. Tampoco Ella me dijo fluyen eso. en la política, Pero amigos. ¿tú has aplicado eso? Déjala que fluya, que todo No, pasa. Ser los controles. No. Eso me dice ella, yo le creo. no le creas. Está como le Gloria creas. Trevi. Yo le creo. No, amigos, no. No Los ojos coman cerrados, cuento, amigos. directos, No coman cuento. Saquen sus propias conclusiones, no se queden con lo que una persona les está diciendo, sean analíticos, sean críticos, sean conscientes. Y ahí tenemos la información al alcance, entonces, ¿para qué no usarla? También tenemos la información al alcance cuando se trata de nuestros ex tóxicos o casi algo tóxicos, podemos ir a investigarlos. El mundo es así, es un pañuelo chiquitito, y aquí todo el mundo se conoce. Tú vas y preguntas Chiquito como por mi corazón, por eso no entra cualquiera. chuta. Oh. Romántico se puso. Está bien. Pero bueno, no coman cuento, sean críticos y muy analíticos, y cuando vean procesos formativos sobre democracia, participación ciudadana, no duden en No duden en inscribirse. inscribirse. Y más que todo, si son gratis y hay comida, vayan. Recordemos a todos los oyentes mencionarles de que nosotros representamos a distintas organizaciones con fines sociales, políticos, no partidistas, eso claro y clave de recalcar. Pueden seguir incluso a la Fundación Trascendentes en las redes sociales, están como @trascendentes.es, a la JCI. Daniela, ¿puedes mencionar tu iniciativa, por favor? Sí, el proyecto se llama Seguimos Aquí. Nos puede seguir como Seguimos Aquí_S. Y no olviden también de seguir a Modo 6pm en todas las redes sociales. Así estamos, tal cual. Modo 6pm en Instagram, TikTok, Facebook, YouTube y Spotify. Pronto este episodio estará disponible en todas las redes sociales. Y por supuesto también invitamos a todos los oyentes y a las futuras personas que van a verlo en las redes sociales a debatir en la caja de comentarios cuando ya esté disponible. Chicos, para nosotros, para todos, ha sido un gusto y un placer acompañarlos en esta tarde. Que tengan un excelente fin de semana y a disfrutarlo. Claro que sí, San Viernes vacilón, pero con responsabilidad. Viernes de dormir, chicos. ya la gente está ¿Ve? vieja. Ya Sí, se ya, preparó, yo ya. puse en modo. San Viernes vacilón procede a ponerse las gafas. Claro, exacto. Ah, ese ya está. Está que responde mensajes ahí. Lo perdimos. La parte más divertida de la semana. Bueno, chao, Viernes chao. noche. Chao, chao. Chao, chao.